Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a arrancar. Soy Ileana Gutiérrez, a nombre del secretario de Turismo, José Antonio Nieves Rodríguez. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a las personas que lo puedan ver por Facebook Live. Sean todos bienvenidos. Hoy tendremos la presentación de Hacienda Napaná, donde tanto Marta Elena Contreras como Rafa Ignacio Vila nos van a hablar, nos van a dar una ponencia. Les voy a hablar un poco acerca de quiénes son ellos. Marta, bueno, pues es propietaria de Hacienda Napaná, que está en Pichucalco, es socia fundadora desde del 2011 al 2014 de Macadamia. Es propietaria también de una cafetería que se llama Selva Soque en Pichucalco. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, tiene un curso de Vintubar intensivo, es un reconocimiento, perdón, de Vintubar intensivo en el 2018, que también está con Cristian Martínez y Mayari Castellanos de Cacao Museo y Siocorat. Tiene bombonería fina desde el 2019 del Instituto Permentier y bueno, también curso de buenas prácticas de fermentación y secado del cacao 2022 y forman parte del sistema Producto Cacao Nacional. Y con nosotros también, bueno, Rafa, no había tenido la oportunidad como leer todo su currículum, pero veo que ha estado metido mucho en la política. Él ha sido cofundador, bueno, también de la cafetería Selva Soque, director de obras públicas del Ayuntamiento de Pichucalco, ha sido delegado de la región 5 Norte del gobierno del estado de Chiapas de Pichucalco en el Instituto de Promoción para la Vivienda en el estado de Chiapas. También ha trabajado en Arquitectura y Diseño de Interiores, AID, que es de diseño y supervisión de proyectos, en el Landscape and Architecture de Diego González Alanis Estudio. Y bueno, pues ahorita él es el presidente nacional de Producto Cacao México, presidente estatal del sistema Producto Cacao de Compañía Chiapas. Y bueno, no sé, yo creo que también es de Tabasco, ¿no? No sé, Rafa, si me vas a ¿cómo se llama? A corregir o no. Como les mencioné, ellos son fundadores de Hacienda Napaná. Es una hacienda que ha procesado la cosecha de 3 plantaciones del municipio de Pichucalco con productos terminados bajo su marca registrada. Estos productos se han comercializado en toda la República Mexicana y a partir del 2021 Hacienda Napaná realiza sus primeros envíos a Francia con el chocolatier Bonnat, que es muy conocido, es de los mejores chocolateros que hay en Francia y es uno de los chocolates más prestigiados en Europa. En inicios del 2022 concretan la negociación y el envío de media tonelada de producto terminado de cacao en la ciudad de Oslo, Noruega, con la empresa Mesoamericana Bio. En ese mismo periodo se realiza la venta de diferentes lotes de grano de cacao fermentado de especialidad a Cacao Latitudes, empresa de Comtrade, dedicada a la comercialización de granos gourmet en el mundo, y se envía un lote de cacao garapiñado a Nueva Zelanda, que por cierto, digo, soy tabasqueña, pero tengo que decir que el mejor cacao garapiñado del mundo es el de ellos, de verdad que es una cosa espectacular, lo tienen que consumir. Y con las actividades de este año, bueno, pues Hacienda Napaná consolida el posicionamiento de granos de cacao originarios de Pichucalco, Chiapas y sus derivados a nivel nacional e internacional. 2018, Hacienda Napaná ha sido reconocido como productor de cacao de especialidad gracias a la labor que ha hecho en conjunto con la chef Mayari Castellanos de Cacao Museo, Cristian Martínez de CM Cacao, Wicca Sicorat, Fernando Galván de Cielo Dentro Chocolate. Y han participado en certámenes en el International Chocolate Award en diferentes categorías. Han tenido muchísimos premios, bronce en el 2018 y 19 con bombón Napaná relleno de maracuyá, 2019-2020 con un untable napanado de cacao y avellana que también ganaron un bronce, un chocolate de origen, un Chac chocolate de 68%, cacao con cáscara de café, que fue plata igual en el International Chocolate Award Américas y plata en el International Chocolate Awards mundial. Esto fue en el 2020 y 2021. En el 2020-2021 también chocolate blanco de origen Napaná, con chocolate blanco relleno de praline de calabaza, fue oro en el International Chocolate Award Américas. En el 2020-2021 también ganaron
el oro en el International Chocolate Awards con un chocolate de origen con leche Pixan, chocolate de 45% de cacao de leche de cabra, qué rico, gana plata y oro. Y así, bueno, también como estos reconocimientos, también se editó un libro que se llama Bulipedia Sapiens de Cacao, de los hermanos Alben y Ferrara Adrià en Barcelona, España, en el que se hace mención de las actividades de Hacienda Napaná como productores de cacao en México. Pues no les hago perder más su tiempo, tanto a Rafa como a Marta. ¿Y qué les parece si arrancamos de una vez? Si arrancamos de una vez con su plática. No sé si me escucha, que es el cacao y la siguiente generación. Supongo yo que va un poco con el relevo generacional, que está como, no sé, yo creo que de unos meses para acá lo he escuchado mucho, está como muy en el tema, en que la gente que viene atrás de ustedes, en su caso sus hijas, continúan con este legado de lo que tiene que ver con cacao y chocolate. Bienvenidos y adelante, es este espacio todo suyo. Buenas tardes para los que están conectados. Marta y Rafa, ¿están por ahí? Sí, ya. Ya. Gracias. De repente se va la red unos minutos porque nos está lloviendo mucho. Sí, no se preocupen, pero adelante. Sean Pues, ustedes bienvenidos y gracias por participar en estos previos que tenemos para calentar motores para el Festival del Chocolate y que ustedes forman parte importante de esto. Gracias, Ileana. Gracias a la Secretaría de Turismo, al secretario Pepe Nieves. Gracias. Muy amable. Bueno, ustedes saben que no puede estar en estos momentos porque traemos otros horarios porque nos están representando ahí en Italia, pero pues saben que él está muy contento y muy feliz de que participen con nosotros. Gracias. Gracias, Ileana, y gracias por la flor a los garapiñados. Siempre. Adelante. Bueno, pues para hablar del cacao y la siguiente generación, debemos de iniciar por hablar de qué es el relevo generacional. Entonces, si nos apoyan con la siguiente diapositiva. Pues el relevo generacional lo debemos de entender como la forma o el proceso de traspasar en vida la sucesión. Según Rodwell, el plan de sucesión es todo esfuerzo diseñado para asegurar el desempeño efectivo, continuo de una organización, división, departamento, un equipo de trabajo, haciendo provisiones para el desarrollo, reemplazo y aplicación estratégica de personas claves a lo largo del tiempo. Es un proceso activo y continuo que a través del coaching, entrenamiento, rotación de trabajos y otras actividades de aprendizaje garantiza esa disponibilidad de talentos, vital para el crecimiento, la estabilidad y la continuidad de las organizaciones. Y hace algunos años, cuando iniciamos con Hacienda Napaná, uno de los objetivos fijos y claves desde ese primer día que tomamos la decisión de empezar a trabajar de lleno como familia en esto, era precisamente eso, sin haber leído siquiera una definición así de clara sobre el relevo generacional. Entonces, para ahora que estábamos con todo este tema, tenemos años diciendo, hay que fomentar el relevo generacional en el cacao en México. Los chocolateros deben de fomentar el relevo generacional, apoyémonos todos para que más ojos volteen a ver el cacao mexicano y tengamos también, pues, quien continúe esta labor y esta pasión que muchos productores sentimos por nuestro campo mexicano. Comenzamos a hacer nuestro esta frase, ¿no? Relevo generacional. Y ahora, pues, como bien dices, está muy de moda. Todos empiezan a hablar del relevo generacional y pues saben, también hemos sido muy compartidos siempre y muy abiertos en este tema y dijimos, bueno, es momento de
de ir pasando la batuta a las hijas. Ya una tiene 9 y la otra 13. Y esta charla de hoy, pues no va a ser nada técnica. Nosotros procuramos enseñar pues con el ejemplo y esperamos que así sea, ¿no? Entonces, bueno, si ayudas, siguiente diapositiva, Cosme. En México el cacao es biodiverso. En México el cacao se cultiva en policultivos de manera tradicional, aunque hay regiones que aplican tecnología de punta en el cultivo de cacao. Desde hace milenios el cacao es parte de nuestra genética como pueblo prehispánico y de nuestra historia como pueblo mestizo. Como especie vegetal, junto con el maíz, la calabaza, los chiles, los frijoles, el cacao ha evolucionado con el hombre mesoamericano desde la última glaciación. Hace poco, más de 13,000 años. El cacao hoy, sin el hombre, no sobrevive. En nuestro país es un cultivo biodiverso, cultural y poligeneracional. Un cacao tal no puede pensarse como una moda porque inicia con la siembra de un jefe de familia y la continúan cosechando los nietos y algunas veces los bisnietos. La siguiente, por favor. Nosotros somos parte de esos bisnietos que trabajamos hacienda de cacao. En nuestra familia ya son 10 generaciones con nuestras hijas dedicados al cultivo del cacao. Hubo un pequeño descanso entre la década de los 70s y los 90s, pero de ahí retomó la actividad familiar el camino de los cacautales y bueno, seguimos ahí y ahora nos toca enseñarle a nuestras dos pequeñas que se puede vivir y se puede vivir bien del cacao, cultivando, transformando y comercializando este producto. Por este modo de existir, el árbol de cacao se le plantó entre sombras de huapaques, zapotes mamey, mangos, cedros, caobas, aguacates, chinines, árboles que algunos de ellos alcanzan su madurez después de 20 años y que los frutos de esos árboles los cosechan los hijos y los nietos de quienes los plantaron. Así el cacao en nuestras regiones, y hablo en general de Chiapas y Tabasco, los dos estados más productores de cacao, convertimos el cultivo en un modo familiar de vida humana y de vida medioambiental. La siguiente, por favor. El cacao mexicano, pues bueno, el cacao mexicano es biodiverso, como somos también los mexicanos. Se siembra principalmente en policultivos, que es la manera más noble, ambientalmente hablando, de cultivar el cacao, pero también es la manera más noble socialmente hablando. A esto debemos de sumar siempre una gran riqueza cultural, histórica, forestal y alimentaria. En esa imagen que tenemos arriba, podemos ver, pues, del lado izquierdo está nuestro símbolo patrio, y del lado derecho tenemos pues parte de la gran biodiversidad que tiene el cacao. Y bueno, ahí nuestras hijas que desde pequeñas están muy involucradas en este proceso y en el respeto de toda la flora y la fauna que existen en un policultivo. Pues si nos apoyas con la siguiente. Tenemos comunidades y regiones cacauteras en México que tienen gran historia, más de 3,000 años de experiencia. No olvidemos que si bien el cacao es prehispánico su cultivo y su uso, y sin entrar en los debates de su origen genético, tenemos evidencias en todo Mesoamérica de su domesticación, de su aprovechamiento, pero también hay que identificar una cuestión. Las plantaciones comerciales, tal como hoy las conocemos, están organizadas desde un punto de vista occidental. El individuo, antes de la colonización y antes de los mestizajes, tenían al cacao como una fuente de alimento, como una fuente vital de rituales y como una fuente de tributos a los diferentes gobernantes. Y ese modo de cultivar el cacao en la orilla de los ríos de todas las regiones mexicanas, donde el cacao se domesticó, cambió con la colonia
e iniciaron las grandes plantaciones de cacao que terminaron entre las dos guerras mundiales como las grandes haciendas cacauteras, que algunas de ellas sobreviven en Tabasco y en algunos lugares, y otras simplemente están en ruinas, sobre todo en la región norte de Chiapas. Tenemos documentos que hablan del aprovechamiento de los cacautales en 1600, finales de 1600, durante todo el siglo, la centena de años de 1700, y así hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que cambiaron las maneras de producir y de consumir cacao en el mundo. Y bueno, pues todo esto nos trajo a una serie de cuestiones que los determinamos desafíos y problemas, pero que se tienen que identificar para poder heredar las soluciones a esos problemas precisamente a las generaciones que vienen y que van a recibir el cacautal. En el 2007 fue el último censo que se hizo en el país, el censo agropecuario del país, y en esta ocasión coincide con que estamos justo en los tiempos en los que este censo se está repitiendo. Y en el 2007 se decía que el cacautero promedio, o sea, el censo arroja que el cacautero promedio mexicano tenía una edad de 55 años. Hoy esas personas tienen 70 años. Entonces, bueno, si no se da el relevo generacional y esa sustitución que debe de haber de padres a hijos, o sea, de cómo sustituir al padre cuando falta, ¿qué va a pasar con el cacao en México? El promedio de hectáreas por productor es de 1.3. Está demostrado con estudios que un productor no vive con 1.3 hectáreas de cacao. Pues hablábamos precisamente en este tema de la falta de relevo generacional y de lo viejas que son las plantaciones. Porque imagínense que si esas plantaciones las sembraron los padres o los abuelos de quienes ahorita tienen 70 años y esas plantaciones no se han renovado y no se les ha dado un trabajo de ir sustituyendo árboles, bueno, seguro habrán otras pláticas para este trabajo, pero bueno, son plantaciones exageradamente viejas. Nosotros trabajamos una de 1853, a la que vamos haciéndole mejoras, siempre conservando las mismas varietales de la plantación. El grueso de productores, pues solo tiene una forma de vender su cosecha, que normalmente es lavado y seco al sol, y en algunos lugares beneficiado. Estamos hablando del grueso de productores. No quiero decir con esto que en el Soconusco, por ejemplo, si el cacao en la mayoría de los casos se fermenta, o en la zona de Comalcalco, Tabasco, en la Chontalpa, que también hace varias décadas comenzaron a fermentar los granos. En nuestra zona, el cacao hasta hace pocos años, y ahora, de hecho, somos muy pocos quienes fermentamos. Bueno, la falta de drenajes en los terrenos, ni hablemos de eso. Y la falta de riego en otros terrenos, porque así como hay terrenos que vivimos casi bajo el agua, nosotros tenemos 300 días de lluvia en el año y los otros 65, de repente tenemos 3 lluvias fuertes. Entonces, hay otros lugares donde necesitan riego, también como en algunas zonas de Tabasco y de otras zonas productoras de cacao en Chiapas. Bueno, las dificultades para transportar y almacenar las cosechas, la falta de acceso a fuentes de financiamiento a tasas razonables, los precios bajos de las cosechas, que es con lo que todos los cacauteros los productores siempre estamos luchando, la inseguridad también, bueno, cada día está más difícil la inseguridad en el país en general, la falta de capacitación y de asistencia técnica. El robo de cosechas, pues nosotros estamos en una zona donde no se da mucho, pero sí tenemos muchos conocidos que luchan, que es una lucha diaria, el robo de sus cosechas. Imagínense que tienen 1.3 hectáreas de cacao y les roban en una noche lo que quebraron en esos días. La inequidad de género, que ese también es tema de otra charla, y bueno, los altos costos de insumos y de servicios. Bueno, pues existen paradigmas relacionados con la formación de
de nuevas generaciones. Mientras no cambiemos el chip, mientras no cambiemos el modo de ver lo que es vivir de un cacautal, es muy difícil. La forma tradicional de educación, nuestro sistema educativo, y no solamente de México, en general de muchos países, la manera de educar a los niños y a los jóvenes no va enfocada a integrar individuos a una economía de producción, sino que está demostrado que en los últimos 40 años a los jóvenes y a los adultos ya en la universidad se nos educa para consumir. Ese es el gran legado de la modernidad para nosotros. Pasamos de que nuestros abuelos estaban en una generación de productores, a nosotros los nietos somos una sociedad de consumo. Y esto da grandes oportunidades, pero también trae grandes desgracias a la sociedad. Los oficios familiares pasaron a segundo y tercer término en aras de una mejor educación y no siempre se ha obtenido a individuos exitosos comercialmente hablando o económicamente hablando. No quiero decir con esto que haya que rechazar todo esquema de educación, pero los oficios familiares se heredan cuando el modo de trabajar de la familia es heredable. El cacautal es un legado que puede transmitirse a las siguientes generaciones y que puede permitir que se viva de manera correcta y armoniosa con el medio durante varias generaciones de una familia. Bueno, pues esto es parte de ese legado familiar del que tanto hablamos y cómo sin obligar, sin carrerear las cosas, poco a poco vas con el ejemplo y con involucrar y permitir la toma de decisiones también en los niños, el que ellos se hagan cargo de ya algunas actividades dentro del cacao o dentro del chocolate. En el caso de quienes el relevo generacional se debe de dar en el chocolate. Y no siempre es bajo el esquema que los padres están trabajando, padre, madre o si trabajan juntos. Este relevo generacional el cacao y el chocolate tiene muchos caminos por los que pueden transitar esos hijos o esos nietos. Y bueno, una descripción de estas imágenes creo que va a sobrar, pero en la primera, pues revisando los granos en la de la izquierda, revisando los granos en la fermentación, oliendo, importantísimo, oler, ver, vas desarrollando en ellos todos los sentidos. Hoy por hoy, en esa imagen Andrea tenía quizá unos 8 años y Elena debe de haber tenido 4, a lo mucho 5 y 9. Y hoy por hoy Andrea, que tiene 13, ya empieza a hacerse cargo de la fermentación este año y empieza a preguntar qué pasa, qué está pasando, qué ocurre si lo parto y se ve así. O sea, pero ya sus preguntas ya no son por todo como en esa época, van poco a poco aprendiendo y llevan 4 años en revisando cajas de fermento. Y bueno, en la extrema derecha, Elena, que es a quien le gusta comer azúcar y chocolate, cacao, era la encargada precisamente de ir revisando los aromas en las Melanger e ir agregando azúcar de a poco. Probaba, pesaba, anotaba. Esta foto tiene casi 3 años, es de antes de pandemia. Eso para nosotros como padres, ir poco a poco involucrándonos en este mundo, implica que a los 16, 17 años consideramos que podemos pasar la batuta, la oportunidad de que hagan y deshagan en el cacao y el chocolate de Napaná, porque hay que darles esa oportunidad de equivocarse, de tomar decisiones y equivocarse. ¿Y para qué están los padres cacauteros o chocolateros? Para respaldarlos, pero ya vas tranquilo en la vida porque les enseñaste durante muchos años sin obligarlos a aprender. Si nos ayudas con la siguiente. Pues los herederos de un policultivo deben de conocer
comprometerse con todo lo que significa un sistema de producción de cacao, diverso, ambientalmente amigable y socialmente comprometido. Los saberes y conocimientos que deben aplicarse a un policultivo tradicional del cacao mesoamericano van en contra de muchas teorías exitosas en otras latitudes, pero que no necesariamente funcionan aquí. Se trabaja distinto. Yo no me podría ni siquiera imaginar un cacautal sin sombra en México. Sé que algunas personas tienen las iniciativas de hacerlos por los grandes volúmenes que esto representa, pero tampoco quiero imaginarme la cantidad de lixiviados químicos que caerían a nuestros arroyos y a nuestros canales en aras de obtener grandes toneladas de cacao. El cacao mesoamericano es historia, es cultura, es medio ambiente y es herencia. Bueno, y como vimos antes, parte de la descripción que hay de lo que es el relevo generacional, pues es entrenar, coachear y hacer actividades de aprendizaje. Esto, como se los dije, nosotros no habíamos ni siquiera dicho, vamos a leer qué es esto, ¿no? Simplemente lo haces porque sabes que tienes la obligación y la responsabilidad de preparar a los hijos para el mundo. Y ojalá este tipo de pláticas sirvan para que todos aquellos que sienten que sus hijos no son capaces de hacer lo que ellos están haciendo, o que sienten que es de ellos y que sus hijos están para otra cosa, los quieren con una licenciatura de algo, los quieren viajando por el mundo, vean que el cacao, y en su caso los chocolateros, vean que el chocolate y estas actividades tan hermosas del campo permiten viajar por el mundo. Entonces, bueno, volvemos con la descripción de las imágenes que hablan mucho más solas. Del lado izquierdo está Mayari Castellanos, CEO de Cacao Museo de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Mayari es experta en organoléptica y en esa imagen, el día que tomamos esa imagen, justo terminaba Andrea un curso para identificar aromas y sabores, notas en los chocolates y en los cacaos. Y del lado derecho, esa es una imagen que tomamos apenas hace 2 o 3 días en una plantación fabulosa que está en Aguaselva, en Huimanguillo, Tabasco, buscando cacaos con el chef Cristian Martínez de CM Cacao, que hemos tenido esta semana el privilegio de aprender mucho de él y que nuestras hijas aprendan experimentando todos los días una actividad nueva con un chef de tanto renombre. ¿Nos ayudas con las siguientes, por favor? Bueno, entrenamiento lo tienen desde el primer día, desde el día que nacieron, porque siempre han estado en este mundo del cacao. Del lado izquierdo, creo que muchos tabasqueños lo reconocen y muchas personas que se dedican al cacao y el chocolate en el mundo. Este fue el último festival del chocolate que hubo presencial antes de pandemia. Andrea, pues desde muy pequeña, está involucrada en los stands, en la venta de los productos terminados. Y ese año fue pues también un parteaguas para ir soltando a las hijas, aunque estaban así de pequeñas, en las actividades ya de venta directa al público, de ir platicando sus experiencias. Y pues de ahí para la fecha llega la pandemia, detiene los festivales, y este año esperamos que el próximo festival del 16 al 20 de noviembre sea todo un éxito y traiga nuevos niños del cacao y chocolate a compartir sus experiencias. Y del lado derecho, pues muchos chefs conocidos de México, en una fotografía con Andrea. Ese día fue un día especial, pues no solo para ella, sino para Napaná, porque Andrea estaba en este proceso de ir aprendiendo a catar cacaos y chocolates, y bueno, qué gran oportunidad de hacerlo rodeado de tantas personas
que son expertos en el tema. Bueno, y parte del entrenamiento de nuestras hijas ha sido el poder convivir con personajes, no solo de talla nacional, sino internacional. Recibimos en esa ocasión del 10º festival la visita de Maricel Presil, cofundadora de International Chocolate Awards, ganadora del premio James Beard por la edición de libros de gastronomía, como Todos los chiles de América y La gran cocina latina. Una gran señora en el mundo de la gastronomía y del cacao y del chocolate. Y bueno, por el otro lado, también pudimos convivir, recibir opiniones, intercambiar ideas con Clay Gordon, consultor internacional de cacao y de chocolate también en el mundo, una de Nueva Jersey, el otro de Nueva York. Y bueno, esto nos ha permitido poder ampliar horizontes, intercambiar ideas, permitirle a nuestras hijas participar de esta convivencia. Y yo creo que ese es también parte del legado de poder trabajar en familia y de que el relevo generacional se dé de manera exitosa. Esto es otra de las visitas. Esta la tenemos programada cada año. Recibimos a una universidad de la Chuntalpa, precisamente, de una zona cacautera. Ellos cada año son de una carrera de administración de agronegocios. Y bueno, estamos abiertos a aprender de quienes vienen a visitarnos y abiertos a pues compartir lo poco o mucho que sabemos. Por ahí andaba ya Andrea desde muy pequeña caminando con nosotros, le preguntaban cosas y una frase que yo escucho mucho de ella es que lo poco o mucho que ella sabe es lo que saben quienes nos visitan y sus papás. ¿Qué es esto? Nunca le hemos dicho, vamos, tienes que aprender a hacer esto o tienes que aprender a hacer aquello. Simplemente ellos escuchan, participan y poco a poco, con lo que viven a diario, van aprendiendo. Considero que es la mejor forma de que los hijos aprendan y la mejor forma también de ir tratando de dejar una huella en este camino. Si no es en los hijos, para quienes no tienen hijos o que tienen sobrinos, tienen amigos, vamos, procuremos siempre dejar este pequeño detallito en el mundo, un detallito bueno para que las siguientes generaciones vayan tratando de hacer algo mejor por nuestro planeta. Pues parte de los premios de Napaná. Gracias a todos los chefs con los que trabajamos y que confían en nosotros. Y bueno, pues esto ha sido parte del día a día. La foto de la extrema izquierda. Bueno, sí, ahorita esa fue una recopilación de los reconocimientos que han recibido los chefs que trabajan con nuestro cacao desde el inicio, que fue en los centroamericanos, en Guatemala, los ICA de Centroamérica, 2 bronces consecutivos, un año y el otro año siguiente. Por ahí, hace 2 años también reconocimientos con el trabajo de Cielo Dentro y de Wicca Siocorat. Se lograron buenos reconocimientos, un oro de Américas y plata de Américas y plata mundial con Fernando Galván. Nos tocó convivir con los coautores del libro Sapiens del cacao y del chocolate del chef Cristian Martínez, en colaboración con el Bulli, con los hermanos Albert y Ferran Adrià, y David Gil, chef del Tickets en Barcelona. Y bueno, vimos parte del trabajo que ellos hicieron, estuvimos de cerca en algunos de sus recorridos, intercambiando ideas. Y bueno, pues este último año nos reconocen la labor de Fernando Galván de Cielo Adentro con cacao de Hacienda Napaná en una barra
muy interesante, muy buena, que se la recomendamos, que es Pichán. También con Cielo Adentro hicimos una labor de trabajar, en lugar de eliminar al pájaro carpintero que se le ha tachado de plaga, decidimos recopilar esos cacaos fermentados por el agujerito que le abren a la mazorca, seleccionarlos, secarlos al sol, y salió una barra espectacular que se le llamó Cheje Cacao en lengua zoque, que es la etnia de nuestra región norte de Chiapas. Y ha sido exitosísima, y con este trabajo nos dimos cuenta que en realidad el pájaro carpintero no te otorga arriba de 10 kilos de cacao en 10 hectáreas de plantación. No te daña. Si se recupera ese grano, lo puedes trabajar, pierdes un mínimo, y en realidad no es una plaga. Yo diría que es un colaborador más del cacao si lo manejas y si le permites que él también viva contigo. Y bueno, ese es un trabajo ya más medioambiental que hicimos, no tanto comercial, pero que fue muy exitoso. Y en todo este proceso nuestras hijas han estado presentes, viéndonos, trabajando, seleccionando, secando, conviviendo con los chefs, compartiendo ideas, y eso es parte del aprendizaje que debe tener esta nueva generación que van a recibir el cacautal. La siguiente, por favor. De la 7ª a la 10ª generación. Como les decíamos, pues somos nosotros somos la 9ª generación, nuestras hijas son la 10ª generación trabajando cacao. Y del lado izquierdo, pues está todavía con nosotros la 7ª generación. La señora Violeta Pastrana Caso, nos une con Comalcalco, Tabasco. Los Caso, ella viene de la familia Caso de Comalcalco, la familia Pastrana de Pichucalco, bisabuela de mis hijas, y nació en una plantación muy grande de cacao en los límites de Pichucalco con Ixtacomitán, Chiapas. En la foto del medio, pues el cacao no es solo, o sea, este relevo generacional no es solo en el cacao, y a veces tienes cacao y tienes otras cosas. Nosotros tenemos un policultivo, pero justo al lado del cacao, pues tenemos un terreno donde teníamos vacas. Y pues de las vacas leche, y de la leche la abuela les enseñaba a hacer rompope. Bueno, la bisabuela les enseñaba a hacer rompope. La verdad es que el mejor rompope de mi vida. Y ahora las bisnietas no solo aprenden de cacao y las historias tan bellas que hay de esas plantaciones que ya no existen en nuestra zona. Hoy por hoy nadie tiene tantas hectáreas de cacao en México, pero todas esas historias fascinantes se transmitían ahí, en esa cocina, enseñando a hacer tamales de chipilín, con chipilín de la plantación y con maíz que sembramos justo en la otra foto, donde están las chicas sembrando maíz para cuando sembramos los motelares de la nueva plantación. Ahí fue criollo almendra blanca. Y bueno, es parte de Napaná, y es parte de tratar de transmitir, pues poco a poco y con estas charlas, todo lo que se puede hacer por el cacao y el chocolate mexicano, y con estas próximas generaciones, para que en lugar de pensar en vender su tierra o en dedicarse a otra cosa, pues vamos, continúen ese legado. Siempre les decimos a las hijas que lo más importante en esta vida es que sean felices. Ninguna está obligada a continuar ese legado, pero sí les decimos, apréndanlo, porque puedes estudiar lo que quieras, puedes ser doctor, arquitecto, puedes ser lo que quieras, pero aprende este oficio familiar, porque tarde o temprano, pues te tocará recibir esta plantación. Espero que más tarde que temprano, pero te tocará recibir esta plantación.
y tendrás que tomar la decisión tan difícil que han vivido muchos de venderla o de dedicarte a ella. Y el cacao y el campo mexicano se debe de vivir. Se debe de vivir con todos sus policultivos, con todas esas bendiciones que tenemos. No, acá terminamos. Bueno, pues no queda más que agradecer este espacio, agradecer de nuevo a la Secretaría de Turismo, a todo el equipo que apoya el trabajo del secretario Pepe Nieves, que es de reconocer el esfuerzo y la dedicación que tienen para que este gran festival que está por iniciar en muy poco tiempo tenga buen inicio y un excelente fin, que se alcance el objetivo que se planea. Gracias por invitarnos, estamos abiertos a la charla, a las preguntas y a participar en lo que nos toque como Hacienda Napaná y como personas. Y pues en estas charlas en este tipo de charla no hay nada técnico, porque al final hablas de esa relación que esperamos que exista entre muchos compañeros productores y sus hijos o sus sobrinos y sus nietos. Okay, Pues muchas gracias. De verdad es que es bonito ver la pasión con la que hablan tanto de la Hacienda Napaná como la pasión que le inyectan a sus hijas. Digo, a la chiquitita no tengo la oportunidad de conocerla, pero en el 2018 sí conocí a la grande y es impresionante el amor que tiene tanto por la hacienda y por lo que está aprendiendo. Yo siempre pongo el ejemplo y no me va a dejar mentir este licenciado Cosme, que siempre hablo de ella como ejemplo de, o sea, tan pequeña y ya este gusto de querer ser catadora, o sea, no cualquiera lo tiene, o sea, creo que tiene que ver mucho con ustedes, porque bueno, al fin y al cabo, los hijos son el reflejo de los padres, del trabajo que uno está haciendo como papá, ¿no? Es una consecuencia y pues felicidades, porque creo que están haciendo un muy buen trabajo y seguro va a haber una 10ª y una 11ª y hasta más generaciones en Hacienda Napaná. Sí la conociste, estaba acostada en el piso del stand donde estábamos porque van con nosotros desde la mañana hasta la noche. Cierto, cierto, cierto. Sí, 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 pero bueno, la más activa, pues Claro. obviamente era la vendedora oficial, que mercadológicamente hablando también es muy bueno eso. Sí, nada más que lleva comisión Pero, de venta. no, está bien, hay que enseñarlos desde chiquitos. Y de verdad, muchas felicidades. Y pues no sé si aquí la gente que está conectada con nosotros, y bueno, la gente de Facebook creo que nos va a ser más difícil, aunque luego nos dejan preguntas, pero por aquí si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, está abierto el micrófono para cada quien. Si gustan alzar la manita, adelante. Pero las preguntas que aparezcan en Facebook, si las envías, vamos contestando o vamos revisando. Perfecto, muchas gracias. Mira, aquí no hacen preguntas, pero sí están comentando en el chat, que dice, el aprender a través de vivir y experimentar es lindo. Es Lourdes Damián Escobar. Transmite la emoción de vivir el cacao y del cacao. Muchas felicidades para ambos. Joy tiene una pregunta. Adelante, Joy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me dicen Joey, me llamo Joel. Quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Yo investigo, soy chef investigador, me dedico mucho a mercadotecnia. Y los últimos datos que yo tenía es que Tabasco produce el 80% del cacao en México y ustedes están en Chiapas, por lo que entendí. Y yo tuve acceso a algunos cacaos de la zona del Soconusco que me parecieron maravillosos. Y lo que yo siempre he estado en contra es que todo el cacao de México el mejor cacao es el que se va a Europa y Estados Unidos, ¿no? Y en México no existe como cuidar o renacer el gusto por el cacao a estas nuevas generaciones, porque todo lo que yo he encontrado es
chocolate de mesa. Cuando voy a buscar cacaos mexicanos, encuentro muy pocos en tabletas y bueno, si vamos a los bombones ya es otro segmento, es un nicho muy pequeño. A mí me llamó mucho la atención los empaques que presentaron en la presentación, que estaban hablando de la asesoría, del coaching que tuvieron con algunos chefs y con los del Bully. Estos empaques se venden en México, están aquí o los hicieron para otro país, porque es raro encontrar este tipo de producto mexicano. Yo compro cacaos, proceso, tengo amigos maestros chocolateros que hacemos lo mismo, pero es muy poco el cacao que realmente encuentras. Y hablo de calidad de 70% en una forma tradicional que puede ser barra. Y una experiencia que yo tuve es que estaba asesorando en Cámara de Diputados los centros de consumo, y en una cafetería tienda se me ocurrió pedirle a una maestra chocolatera cacaos de Tabasco. Ella tenía cassette, fue lo que pudo llevar. Me hizo unas barritas de 50 gramos que se vendían por 35 pesos. Volaron, llegaba gente y decía, no es posible que sea cacao mexicano y que tengan 70%. Estamos hablando que la industria mexicana en 2019 vendió, la industria del chocolate, 26,000 millones de pesos fue el valor de lo último que se pudo hacer antes de pandemia o investigar. Claro, aquí entra mucho el chocolate Carlos V y demás, ¿no? Pero es un mercado inmenso, y yo quisiera que los cultivadores de cacao entendieran un poco la demanda que existe por cacaos de calidad a precios razonables, o chocolate, tablillas ya terminadas, y no mandar todo el producto al extranjero. Creo que hay mucho trabajo que se tendrá que hacer. Yo tomo mucho en cuenta a Ecuador con su República del Cacao, que hicieron un trabajo magnífico, es un caso de éxito. Y bueno, y si Ecuador lo puede hacer, México puede hacer, y que los propios sembradores tengan parte de esos 26,000 millones de pesos que vale el mercado en México. Seguro en pandemia subió más. Tengo que esperar los últimos reportes si es que se están haciendo estudios, pero los felicito y quisiera ver dónde puedo conseguir sus chocolates terminados, sus barras. Pues nosotros vendemos el cacao, así como vendemos al extranjero, así como vendimos a Francia, que fue cacao, o sea, a Francia va semilla de cacao, vendemos a Noruega el producto terminado. En México hay muchos chefs que trabajan con cacao de Napaná y que valoran todo el esfuerzo y todo este cuidado que se le da a los cacaos. Hace poco tiempo, y voy a responder un poco, digo, me voy a ampliar un poco en la respuesta. Hace poco tiempo estuvimos en una reunión en Tuxtla Gutiérrez, donde una persona amiga nuestra, que hace chocolate de mesa, nos decía que todo el cacao debía de tener un precio estandarizado en México. Y entonces, pues mi respuesta como productor, yo te hablo como productor, pero también soy transformador, o sea, de cacao, ¿sale? Entonces, bueno, mi respuesta como productor que dedica 24/7 al cacao, cuando no estamos en plantación, estamos haciendo algunas locuras con algunos chefs mexicanos. Y como esta semana, por ejemplo, que estuvimos en plantación y que justo hablábamos con Cristian Martínez de CM Cacao, que no nos alcanzó el tiempo y no nos alcanzó la semana para estar en el cacao y para ir programando todos los trabajos que queremos hacer, todo lo que queremos hacer y los chocolates que queremos hacer para México. Digo, y queremos hacer, y digo queremos hacer porque nosotros pues producimos el grano y lo cuidamos en todo este proceso post cosecha, y él desarrolla los chocolates. Esta persona decía que debía de ser estandarizado el precio. Y yo decía, bueno, yo no puedo tener un precio estandarizado porque yo dedico 24/7
y le pregunté ahí a otra persona que produce cacao, ¿cuánto tiempo estás en tu plantación? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu plantación? ¿Fumigas o no fumigas? ¿La trabajas como policultivo o es un monocultivo? O sea, hay muchas cosas para determinar el precio del grano. Y parte de eso como productores es entender que pues todo ese trabajo se ve reflejado en la calidad de cada granito que metemos en un costal, ¿no? Y que el chocolatero recibe. En México puedes encontrar chocolates con cacao de Napaná y con estos empaques maravillosos. Los que viste son de Cacao Museo en San Cristóbal de las Casas, de Cielo Dentro Chocolate, de Cuernavaca, del chef Fernando Galván, que tiene unos empaques espectaculares y no solo es el empaque, tú abres el empaque y normalmente tú compras un chocolate y ves un empaque fabuloso. Ahora se vende mucho esta situación visual, la calidad del empaque. Y a veces abres esos empaques y te encuentras unos chocolates, pues no malos, pero que sí dejan mucho que desear comparados con esta envoltura que parece de regalo. Y con el chef Fernando lo que ocurre es que te impacta más lo que viene adentro que el empaque. Y hablamos de que el empaque es espectacular. Sus chocolates son exquisitos. Y también lo puedes encontrar con CM Cacao, con el chef Cristian Martínez, del que hemos estado platicando, en la Ciudad de México y en su página de CM Cacao. No quiero meterme a nombrar a muchos más porque me perdería, pero bueno, te diré algunos. En Cholula está Blanca Chávez, con Manada, bueno, en Cholula está Blanca Chávez, en la Ciudad de México está Manada Chocolate, está Cacoa, en Cancún está Quinec, en Chihuahua también encuentras nuestros productos con CU. Se me van a ir muchos. En Claro. la Ciudad de México tenemos 5 o 6 chocolateros con los que trabajamos y a veces te pasa también que envías del mismo lote de fermentación, envías cacao a 5 o 6 chefs del país que valoran el trabajo de ese grano y lo que tienes como respuesta son 5 o 6 barras de chocolate de finas de México con sabores diferentes, con notas diferentes, aunque sean de la misma caja de fermentación. Porque como eres investigador y te gustan los chocolates y haces chocolates, pues cada uno encuentra notas diferentes en el mismo grano, de acuerdo a cómo lo trabajan. Pero sí, nuestro grano, se queda mucho de nuestro grano en México. Digo, vamos, se me van a ir muchos chefs que quisiera yo nombrar, pero pues también por los tiempos no los puedo nombrar, ¿no? Y bueno, hay otro tema ahí con la cuestión de la venta de los chocolates. Muchas de las cifras que tenemos son de la industria mexicana y desgraciadamente ahí hay un tema que hemos estado platicando con Alicia Páramo de Aschoco, el tema sí, de la falta de suficiencia de grano mexicano para abastecer la industria. Tenemos un gran déficit como productores de cacao y no podemos abastecer a la industria nacional. La industria nacional tiene que comprar grano importado y eso es una realidad que no se oculta porque al final el gran esfuerzo del gobierno federal que está haciendo ahorita, aunque ha sido criticado a la técnica, pero es la única iniciativa en los últimos 50 años que ha hecho el gobierno por intensificar las hectáreas de cultivo. Y en la región de Pichucalco, no sé en las demás regiones, pero en Pichucalco lo tenemos muy palpado, ha sido exitoso. Hay personas que ya están iniciando a cortar cacao. Se decía que estaban sembrando cacao corriente, pero lo único que hicieron fue ir con los vecinos y obtener semillas. Y en la región de Pichucalco realmente cacaos forasteros ya no existen. Los últimos forasteros llegaron en 1920. Todo lo que tenemos ahora son trinitarios que se mezclaron con aquellos forasteros y fueron cacaos nativos de almendra blanca, de almendra rosa, que al mezclarse lo que obtuvieron fue resistencia y riqueza de organoléptica, ¿no? Entonces lo que se hizo con este programa, que tal vez no aplicó la técnica del injerto,
sino del pie franco para sembrar, fue multiplicar esas semillas. Y ahí entro en otro detalle. El sur de Chiapas, el Soconusco, con una gran historia prehispánica en el tema cacao, una gran historia colonial y una historia moderna, con cacaos maravillosos, está más acostumbrado a la técnica de producción intensiva de cacao, al igual que algunos productores de la Chontalpa. En Pichucalco, desde 1670, el cacao se siembra en policultivo, con patrón, quiere decir con semilla, bajo el esquema tradicional colonial. Y ahí la cifra de que ahí hay números que se pierden en los datos. Y no quiero entrar en controversia porque los tabasqueños son mis amigos, son conocidos, hay familia, pero mucho del cacao del norte de Chiapas se factura en Tabasco, entonces ahí las cifras pueden cambiar si realmente vemos de dónde es el origen del grano, ¿no? Entonces lo dejemos ahí, porque sí, ese dato lo tenemos muy palpado, y no se trata de generar controversia en ese tema, ¿no? El cacao mexicano es bueno, el cacao mexicano tiene calidad, y si se vende al extranjero es porque vienen del extranjero a pedirnos que lo vendamos. Y alguien decía por ahí, ¿por qué permites que un extranjero juzgue tu chocolate y tu cacao? Pues simple y sencillamente está pagando y está pagando más que el mercado nacional. Y si alguien paga bien y te trata bien, pues le vendes. Al final vivimos de vender nuestra semilla y quisiéramos que toda la calidad se quedara en el país, pero un cacao mexicano común, un precio promedio va entre 60 y 75 pesos, y un cacao al extranjero se puede vender entre 6 y 10 dólares el kilo, el mismo kilo. Depende del cacao. Depende del manejo, la post cosecha y la variedad. Claro. Entonces, esa es la diferencia, esa es la razón por la que el cacao bueno se va. Pero también, no se queda. también hablamos de todos estos chefs con los que nosotros trabajamos mexicanos y que valoran nuestro grano y lo pagan igual que quien viene del extranjero a llevarlo. La diferencia es que el que te compra cacao del extranjero corre él con absolutamente todos los gastos de traslado. Entonces, él no te está pagando 6 dólares, 7, 8, 9, 10, el precio de tu grano en México. Él te está pagando ese precio del grano más todo ese costo para que llegue a su chocolatería. Pero sí, Claro el que cacao en México lo incrementa mucho. Valoran ese grano. Al final de cuentas. Pues sí, es lo que dices, tienes toda la razón. El problema es que, como dije, el 80% lo produce Tabasco, Oaxaca perdió sus granos, Veracruz es un lugar que puede sembrar y creo no se está sembrando, Michoacán es otro, Colima, Yucatán, o sea, la franja del cacao abarca varios estados de México y pues se perdió. Tendríamos que retomarlo y no me queda más que felicitarlos por que están transmitiendo esto a sus hijas, a las siguientes generaciones, y es muy importante no perder esta tradición porque pues México es la domesticación del cacao y hay que pues continuar con esta tradición. Y si se logró con el café, que no es un producto originario de aquí, sino que nos lo trajeron, y se ha hecho una labor espectacular con los granos de café, creo que lo podemos hacer con el cacao y hay que trabajar duro para hacerlo y ustedes son parte de este cambio que se va a dar. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Joel. Pues bueno, a Joel por ahí lo van a ver en el Festival del Chocolate. Por allá va a andar. Ahí nos saludamos. Gracias. ¿Y alguien más tiene alguna otra pregunta? En Facebook, más que preguntas, es felicitarlos. Tom de la UTAP les manda, les manda saludos. El subsecretario Elías Vera igual les pone gran ejemplo a seguir, les manda también saludos. Gloria los felicita, son un gran ejemplo de familia. Y tengo un comentario igual que, bueno, los felicitan y que qué importante es la sinergia entre los estados vecinos de Tabasco y Chiapas. Qué bueno que tienen esa conexión ancestral como parte de esa herencia milenaria, y felicitar a la Secretaría de Turismo por este esfuerzo de acercarnos a la cultura del cacao y chocolate. No sé si alguien más quiera participar. Lourdes. Lourdes Damián tiene una pregunta. Sí, hola, ¿ahí me escuchan bien? Muy bien, Lourdes. Sí. Ay, perfecto.
Bueno, mi pregunta, o sea, es duda, pregunta la voy a ir desarrollando un poquito, más tiene que ver con los procesos de fermentación. En el tema de, en mi caso, yo transformo el chocolate, ¿no? Estoy empezando justamente con mi marca de chocolates y yo tuve el placer de conocerles a ustedes, a Marta y a Rafa, justamente con Mayari, con Cristian Martínez, hace ya 3 años. Y siempre he admirado. Desde que los conocí, admiré lo que estaban haciendo y les sigo ahí la pista. Por eso, porque para mí también es importante y noto esa relevancia de volver los ojos al campo. Yo soy de Puebla, específicamente de Huejotzingo, Puebla, y algo que yo hago dentro de la bombonería es retomar los frutos de la región conjuntados con cacao, y eso pues sorprende, y como que a veces es como con ciruela con chocolate, como pera con chocolate, ¿saben? Porque encontré esa importancia de volver los ojos al campo. Y esa parte es la que me toca a mí con los frutos que crecen en mi entorno, más también ahora que traigo, o sea, que compro cacao, noté también esa parte de, híjoles, alcanzaré cacao fermentado para transformar. Y me pasó hace unas semanas conocer a personas de Chiapas que se llama la comunidad Salto del Agua. Ajá, exactamente. Y que me decían, mira, nosotros no fermentamos porque no sabemos a quién venderles. O sea, como que esa duda de híjoles, y si se nos queda, y yo así de, no, es que sí habemos personas en México que queremos comprar esa calidad de cacao, porque esa es la calidad que queremos transformar a chocolate. Y entonces yo dije, miren, yo estoy empezando, creo que desde lo que yo voy a hacer con mi marca, puedo empezar a apoyarles. Más dije, wow, como que dije, me vi ahí de que cómo empiezo esa relación de decir, bueno, si vamos a fermentar, como yo lo que pienso es, digo, bueno, yo tengo parámetros que conozco de teoría de fermentos, más creo que es, o sea, yo les pregunto desde su experiencia si eso es lo mejor, como empezar con la base y ya después conociendo la propia tierra, sus propias, sí, pues la propia tierra, empezar a hacer ya esos experimentos con la fermentación y pues detonar los mejores aromas en el cacao. Yo siempre digo que en la fermentación trabajas con un ser vivo. Para mí el cacao es un ser vivo que va a ir creciendo durante esa fermentación, va a ir desarrollándose. Digo, espero poder explicar lo que siempre decimos de que cada protocolo, bueno, tienes un protocolo que seguir, pero ese protocolo varía y varía por muchos factores, por la madurez de la mazorca, por la temperatura ambiente, por la cantidad de kilos que ingresaste a la caja, por con qué tipo de hoja tapaste tu caja, tu masa de fermentación, varía y tienes que, pues, ir aprendiendo. ¿Sabes cómo se aprende? Echando a perder. Realmente es echando a perder que se aprende. Fíjate que los protocolos nos dan, perdón que te los protocolos nos dan la guía, pero nos ha pasado algo en Hacienda Napaná. En Pichucalco nos llueve todo el año. Y realmente si queremos saber qué día de la semana va a llover, ese día es el día que sale el cacao de la caja de fermento y lo tienes que poner al sol. Esa es una realidad y una constante para nosotros desde que iniciamos a fermentar. El fermento es una moda. Es una moda que se ha ido desarrollando, que ha ido penetrando en el gusto de las personas, porque antiguamente el chocolate mexicano se hacía con cacao lavado, si bien es cierto que a veces se fermentaba en canoas, si bien es cierto que se usa el cocolbosh o el palanque, que son prefermentados, pero la técnica ya depurada de meterlo en cajas, en algunos lugares de taparlo con lonas, en el sur de América, de enterrarlo en África, cada región tiene su sistema, su esquema, y los expertos nos van dando la pauta de qué hacer, pero también nos las van dando el mercado. Se explotan
ciertos sabores que no se desarrollan en un cacao lavado, por ejemplo, y es diferente, digamos que es diferente, no es ni bueno ni malo, es una moda y hay una gran demanda porque los medios nos han vendido ese producto hecho con cacao fermentado. ¿Por qué se consume el chocolate de la viejita y el chocolate del emperador en México? Porque durante 30 años la televisión mexicana eso es lo que nos dijo que era chocolate. Esa es la verdad. Tenemos consumiendo 30 años azúcar con 6% de cacao en una tablilla redonda y azúcar con 9% de cacao en una barrita. Y entonces nos dijeron que eso era chocolate. Y los vecinos del norte nos dijeron que era chocolate, un jarabe de maíz de alta fructosa pintado de negro. Y el cacao no es negro, por lo menos el cacao mexicano es rojizo y es variable de sabores, y es frutal, y es floral, y es cítrico, pero no es esa pintura negra que nos venden en un frasco para echarle a los helados. Eso no es cacao, eso no es chocolate también. Y ese ya es otro tema de gran debate que no nos vamos a meter aquí. Pero al final, lo que dices tú, si alguien quiere fermentar, tiene todo el derecho de hacerlo. No por ello va a dejar de ser ni nacionalista ni productor de cacao mexicano. El cacao mexicano ha renacido con los chocolateros mexicanos contemporáneos. Ha tenido un nuevo vigor para aparecer ante los reflectores. Somos pocos aún, pero ya somos más que en el 2017 y en el 2016 cuando se inicia. Nosotros mismos de un bronce en Centroamérica en 2018, 2019, ya pudimos saborear por ahí otras cosas en Nueva York y en Alemania. Y bueno, eso da gusto porque al final es cacao mexicano con chocolateros mexicanos con chocolate mexicano. Que si es de mesa, que si es de vintuar, que si es tradicional o contemporáneo, esa es otra historia, pero es cacao mexicano y chocolate mexicano. Entonces, por darte un ejemplo, en nuestro pueblo que tiene tantos años de cultivo de cacao, sabemos fermentar pocas personas y algunos que nos decimos fermentadores todavía nos falta mucho. Pero lo poco que sabemos, para quien quiera aprenderlo, lo transmitimos, porque también eso permite ampliar mercados y permite que sea rentable el cultivo, porque no todos te llegan a comprar cacao lavado, ni todos te llegan a comprar cacao fermentado. Entonces tú ya tienes que diseñar tu técnica para saber cuánto lavas, cuánto fermentas, de acuerdo a los clientes que tengas. Y sí es bueno saber, hay regiones, te pongo un ejemplo, el cacao de los programas federales de ahora en Chiapas se aplicó un poco más. La gente, no el gobierno. Se aplicó parejo Tabasco y Chiapas, pero la gente de ciertas regiones de Chiapas realmente sembraron cacao al inicio del programa Sembrando Vida y ahorita lo están cosechando o iniciando a cosechar las primeras mazorcas. Entonces les pongo un ejemplo, dos ejemplos. Uno en la región central de Chiapas, en el Alto Mezcalapa, una región que se le decía, es el municipio de Osumacinta, no Usumacinta, sino Osumacinta, que está en el Alto Mezcalapa, que ya ahí se le denomina Río Grande de Chiapas. Y los que sembraron cacao tenían la interrogante de dónde lo iban a vender y no sabían qué hacer con su cosecha o su mini cosecha, porque eran varias las personas que sembraron cacao. Pero resulta que solamente su pueblo compra varias toneladas en el año de cacao de Tapachula. Para su pozol. Para el pozol, para el polvillo y para las tablillas de chocolate que se usan en Día de Muertos y en las meriendas del pueblo. Entonces ahora su cacao es el que producen sus mismos cacauteros y encontraron mercado para todos sus granos dentro de su mismo municipio y lo vendieron al precio del cacao que venía de Tapachula. Y bueno, fue maravilloso para estas personas. Ese es un caso pequeñito, pero de éxito. Otros casos de éxito son personas que ya están cosechando y que están buscando cómo capacitarse para fermentar su cacao. Hace 3 días nos visitaron técnicos del mismo programa del municipio de Amatán, Chiapas, para preguntar
cómo podían fermentar, porque se les viene la cosecha en un año y quieren estar preparados. Y son gente joven, tanto los técnicos como los agricultores, y eso nos da enorme gusto. Y saben la técnica. Saben los protocolos y la teoría, pero ahí es donde te digo, te dan tantos días de sol para tal varietal, tantos días de caja, lo meneas aquí, lo meneas allá, pero hasta que lo haces te das cuenta que ni vas a tener todo el sol que la teoría dice, ni vas a tener la temperatura ambiente que la teoría dice, y que tal vez tu varietal tenga más taninos que lo que el libro dice y necesite un día más. O sea, esas variables la teoría no te las escribe y el sentido común te dicta qué hacer cuando lo estás practicando. Esa es una opinión que se debe tomar en cuenta, porque al final siempre va a haber variables más allá de lo que la teoría te dice. Y es muy personal esa opinión, pero bueno, como viste en una de las fotos, pues parte de este relevo generacional es ir enseñando a los hijos, en nuestro caso a las niñas, a oler, a ver, a analizar qué está pasando en esa masa viva para determinar si continúan ese protocolo que está escrito o si toman la decisión de dar 1, 2, 6 horas más o hasta un día más o menos. Pero eso pues ya es parte de ir viendo y analizando qué es lo que tienes. Y sí, te debo cacao. Te debo una caja de cacao. Joel, a tu respuesta, es otro de los chefs que gracias a ellos el cacao de Napaná llega a los paladares mexicanos. Lourdes. Sí, Lourdes, o sea, es respuesta a Joel. Lourdes es otro de los chefs que gracias pues, a él llegan cacaos de Napaná a México. Sí, Gracias. muchísimas gracias y tal cual la experimentación. Allí estaré pronto. Abrazos, gracias. Rosa Isela, vi que tenías la mano levantada. No sé si quieres hacer una pregunta. Claro. Una disculpa porque intento prender mi cámara y en automático quiero salir de la reunión. Tengo falla en mi conexión. Una disculpa. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Ok, gracias. Bueno, yo laboro en educación media superior, formando chicos en lo que es gastronomía. Mucho me ha llamado la atención del uso de los chocolates. De hecho, pues los utilizamos, sin duda es un producto que pues siempre está latente, presente y gusta de mucho. Sin embargo, pues ahorita pues va más que nada una solicitud que si bien pudieran apoyarnos, quizás a los que estamos, bueno, al menos a mí en lo personal, que nos hicieran llegar vía correo las marcas de chocolate que utilicen nuestro cacao mexicano para precisamente fomentar entre la juventud. Incluso, pues no sé si hoy en día tengan ustedes proyectos de sustentabilidad que relacionen tanto la experiencia de aquellas personas que se encargan del cultivo del cacao, que tienen dominio basado en experiencia, y de igual manera, ¿por qué no generar ese apoyo, nuevos proyectos en donde se vincule al sector educativo a través de sus estudiantes? Porque también es de gran relevancia reconocer pues la experiencia de aquellas personas que se encargan de cultivarlo, de cuidarlo, de fermentarlo, y de igual manera contribuyen también a la formación de nuevas generaciones, que ambos considero que tendrían mucho que aportar. No sé si ustedes tengan algún proyecto ya de este tipo. Bueno, como tal estructurado no, pero siempre hemos estado en colaboración con todas las instituciones educativas de nivel medio superior y con algunas instituciones de educación superior, donde se les invita a participar, a conocer, a ser parte de los recorridos, de los procesos, todo con el objetivo de que se vea involucrar la estructura del proceso nacional de cacao y chocolate, pero también con miras a poder realizar pues ya recorridos de otra naturaleza, ¿no? Hemos tenido visitantes de México y hemos tenido visitantes de fuera del país
que lo que quieren es vivir la experiencia del cacaotal. Y aunque la infraestructura nuestra no es turística, vamos a decirlo así, o de gran turismo, pues se vende la experiencia agrícola, ¿no? De estar en un cacaotal donde pues ya le hemos estado poniendo señalamientos a las especies tropicales, que son muchas, pero pues no hay senderos, no hay iluminación nocturna, no hay, vaya, es una plantación silvestre de policultivo antiguo, donde te vas a encontrar en el camino a una víbora o a una manada de zaraguatos, o vas a encontrar tucanes, o vas a encontrar loros, o puedes ver un venado, y si te acercas al arroyo que corre por ahí hay cocodrilos, y todo eso es parte de nuestro entorno y de nuestra riqueza, y eso queremos que siga, y que siga por siempre, y el cultivo que permite eso es el cacao. Hoy por hoy es el único cultivo que convive de esa manera con el medio ambiente, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de las marcas de chocolate, si nos deja un correo podemos por el chat, poner las que se nos ocurran, hay muchas. Con mucho gusto. Tal vez no sean todas las que aparecen en los supermercados, y ahí hay otro detalle. Muchas veces esas marcas están en iniciativas especiales ubicadas en algunas colonias de la Ciudad de México y capitales de los estados, que no necesariamente son franquicias ni cadenas comerciales. Sin embargo, hay cacaos de muy buena calidad también en cadenas comerciales, y lo único que pedimos es que le den la vuelta a la etiqueta de cualquier marca, lean el porcentaje de cacao y lean las cantidades de azúcar. Todas las empresas que están vendiendo chocolate o sucedáneo de chocolate son mexicanas, contratan a mexicanos, ahí laboran mexicanos e inversionistas mexicanos, simplemente que usan en mayor o menor medida cacao, y eso es algo que hay que fomentar. Nuestro consumo per cápita en México es muy bajo de cacao comparado con otros países, y si se lograra cuando menos duplicar, cambiaría bastante el panorama del campo mexicano, por un lado. Por otro, bueno, hay que incrementar la producción, y una de las iniciativas que lo está haciendo y que está funcionando en algunos lugares, no en todos, es ese programa Sembrando Vida, que está ampliando el área de producción. La meta eran 200 millones de árboles de cacao, parece que van acercándose a los 30 millones. Alguien que dice que no está veraz la cifra, yo considero que sí lo es, porque hace unos días recibí la llamada de una persona de la Huasteca Potosina que está en planes de iniciar ya su plantación. He recibido información de amigos en Papantla, personas en la Chinantla de Oaxaca, personas en Campeche, en regiones donde tenían mucho tiempo que no se cultivaba, regiones como el Usumacinta en Zapata, Tabasco, que hace 100 años tenía cacautales y que desaparecieron con la ganadería, hoy los están volviendo a sembrar. O el municipio de Cacao, Palenque, el municipio de Cacao, en la frontera con Belice, en Quintana Roo. Entonces hay un pequeño renacer de los cultivos que nos ilusiona y nos da esperanzas de que pueden mejorar las cosas si la gente ve la nobleza y la riqueza del cultivo. Y volviendo al tema de esta charla, que es el relevo generacional, ayer que estuvieron técnicos de Sembrando Vida, han estado esta semana ahí en plantación con nosotros. Nosotros no entramos a este programa de Sembrando Vida, pero estamos abiertos a todo aquel que quiere caminar y conocer qué estamos haciendo. Entonces, pues por eso nos han estado visitando. Yo les comentaba algo que hemos estado viendo y que espero que nuestro gobierno, así como implementa el programa para sembrar y para que los mexicanos produzcamos pues más alimentos. Somos un país que debería ser autosuficiente alimentario. Tomen estos próximos años para fomentar este relevo generacional en todos los sembradores, en todos quienes pertenecen a este programa de Sembrando Vida. Y yo les decía a los técnicos, por favor involucren, aunque no lo marcara su programa, aunque no lo marcara la forma de trabajo que traigan, que yo no la conozco,
pero si no lo marca, les pido de manera muy personal que involucren no solo a quien se registró en el programa y a quien sembró, sino a su esposa, a sus hijos, o en el caso de que sea la esposa, pues al esposo, a los hijos o a los sobrinos, vamos, que involucren a la familia. Porque ¿qué pasa dentro de 3 años que este programa o que estas personas ya no pertenezcan, o bueno, pertenezcan al programa, pero ya no tengan este ingreso, ¿no? ¿Cómo puedo llamar esto? Este estímulo. ¿Qué va a pasar? Que pues van a seguir produciendo ellos mientras vivan. Y cuando mueran, si no involucraron a sus hijos, lo primero que hemos visto nosotros en nuestra zona, no me refiero a este programa porque esto hablamos de futuro, pero lo primero que hemos visto en nuestra zona es que los hijos venden. Y venden sin saber lo valioso que es lo que tienen ahí sembrado. Simplemente porque no lo saben trabajar y no tienen ese amor a lo que hicieron. Entonces, parte de lo que les decíamos era cómo lograr que todos los niños y adolescentes tengan esa conexión con estas nuevas plantaciones que se están sembrando en nuestro país, para que tengan este amor de cuidar lo que sus padres están dejando y que no quieran salir corriendo a las ciudades, porque ¿qué ha pasado? Que el campo pues se ha estado queriendo urbanizar. La televisión nos ha enseñado que, y somos los mexicanos somos el resultado de esa televisión que nos ha enseñado que no es muy bonito tomar pozol y que no es muy bonito tomar polvillo y que lo bonito es tomarte un refresco embotellado o mover una copa de vino. No digo que nuestro vino mexicano no sea bueno, es buenísimo, pero bueno, así como te tomas una copa de vino en una pantalla de telenovela, pues igual tómate un chocolate caliente o un pozol. Si la televisión involucrara más también escenas de este tipo, en lugar de decir que el campo mexicano o que dedicarte al campo mexicano es lo peor que puede existir, habríamos más personas apasionadas en este México y más personas tratando de hacer algo para producir más y para producir con calidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, pues nada más agradecerles otra vez de nueva cuenta de parte de la Secretaría de Turismo y en nombre del secretario José Antonio Nieves Rodríguez, bueno, para muchos Pepe Nieves, agradecerles por toda esta plática, estuvo muy interesante y como tú dices, yo creo que hay que fomentar este relevo generacional, creo que habla mucho de que los jóvenes o más bien los niños también tienen creo que mucho que dar, estas generaciones son más arriesgadas, son más aventados, no son tan temerosos con nosotros y creo que eso nada más hay que saberlos guiar y llevarlos por un buen rumbo y camino para que se arriesguen y den más y creo que el mundo que les podemos dejar o por lo menos un México diferente. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Gracias Ileana. Saludos a esa beba que me dijeron que es idéntica a ti. Gracias. Gracias a quienes nos visitaron y participaron hoy. Sí, están aquí y hay gente conectada en Facebook. Gracias por las aportaciones del día de hoy, sin duda. Permítanme felicitarles y reconocer pues la ardua labor de los ponentes, que considero que debieran estar en la lista de Orgullo Mexicano. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con una persona que también es muy importante con todo el tema cacao y chocolate, que es Alicia Páramo. Entonces, pues otra vez gracias y los esperamos el próximo viernes. Y no se pierdan también a Rafa y a Marta dentro del Festival del Chocolate, del 11º Festival del Chocolate. Nos vemos. Gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. 11º Festival del Chocolate 2022, del 16 al 20 de noviembre, en Villahermosa.